gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Dígalo. Y te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Y cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Y cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder y fue tu cruz que me salvó, que me sacó. Un momento ahí nos dio libertad. Y te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria. Y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios eres por quien vivimos hoy. Y los reinos se rinden, Hijo de Dios eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Dígase una vez, no y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para tu nombre. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré.
Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Tremenda la alabanza, la adoración. Es tremendo cuando el pueblo de Dios se junta a adorar al Señor. Estamos en las casas hoy día, todos los hermanos en Cristo, pero eso no nos quita el poder alabar y glorificar al Señor en sus hogares, donde quiera que usted esté. Bueno, es cuarentena, así que todos deberían estar en sus hogares, a menos que tengan algún tipo de trabajo que les permita estar en la calle un día domingo. Si no, hay que estar en la casa. Así que le damos la bienvenida. Empezamos alabando al Señor, glorificando el nombre del Señor, y nos gozamos. Cada vez que venimos los domingos a exaltar el nombre del Señor, de verdad que nos llenamos de gozo. Y así hay que venir a la casa del Señor, que en este caso es su hogar y el mío. Bueno, vamos a empezar haciendo un tipo de recorder, y más o menos, porque el día viernes tocamos algún puntito de la palabra de Dios, un punto muy importante, y créame que hemos estado orando, pidiendo dirección a Dios, y más o menos la dirección de este culto, de esta palabra, viene con la misma línea del día viernes. La palabra de Dios, hablamos el día viernes, que llevamos una lucha constante, el hombre espiritual y el hombre carnal que vive en nosotros. Pero también llegamos a un objetivo y a una conclusión de que el Señor nos ha dado la victoria y nos ha dado las herramientas para poder que el hombre espiritual que vive en nosotros sea el que gane esta batalla. Es más, ya la batalla está ganada, pero muchas veces nosotros pues no utilizamos las herramientas que el Señor nos ha dado. Bien, el mensaje de hoy, quiero empezar leyendo la palabra de Dios en el libro de Timoteo, el capítulo 4, versículo 16. Quizás muchos han leído esto o lo han escuchado, pero bueno, vamos a desarrollarlo porque el Señor me dijo, habla esta palabra a mi iglesia. Y primeramente, créame que el Señor me habló a mí primeramente, y hoy le trajemos esta pequeña enseñanza de parte de Dios, y ojalá que sea de bendición, porque la palabra de Dios siempre va a ser de bendición y nunca va a regresar vacía. Amén. Dice la palabra de Dios en Timoteo 4:16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aleluya. Hay 3 puntos que subrayé en este versículo corto. Primero, ten cuidado de ti mismo lo subrayé, y de la doctrina lo subrayé. Persiste en esto y haciendo esto te salvarás, lo subrayé también, a ti mismo y a los que te oyeren, también lo subrayé. Mire que cuando usted entiende que usted se cuida de usted mismo, la gente se ríe por mi pañuelito. No, hermano, pero lo que pasa es que aquí hace bastante calor. Así que usted disculpe que yo use tanto el pañuelo para secarme la cara, pero es que el sudor me cae en los ojos. Y usted sabe que el sudor arde. Así que, pero, volviendo a la palabra, hermano, no le preste atención a eso, que esas son cuestiones que, bueno, ahora estamos pasando calor, pero ya más adelante estaremos en aire acondicionado, en la iglesia, y gloria al Señor, pues estaremos gozándonos con Él. Aquí el apóstol Pablo se está despidiendo de Timoteo. Le está dando un consejo, quizás el consejo más sabio que como un padre le puede dar a un hijo. Y note que Timoteo escucha atentamente este consejo que le está dando su padre espiritual. Pablo amaba a Timoteo con toda su fuerza, y note que Pablo también no le dice a él: cuídate de los demás que están en la calle, cuídate de tu compañero de trabajo, cuídate de tu compañero de colegio. Pablo no le dice a Timoteo que se cuide de nadie alrededor. Es más, Pablo ni siquiera le dice: cuídate de Satanás. Este es un consejo tremendo, aleluya. Pablo no le está diciendo a Timoteo: ¿tú sabes qué, Timoteo? Ten mucho cuidado
Porque Satanás, en efecto, ya eso él lo sabía, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pablo no le está diciendo eso a su amado hijo. Él se está despidiendo porque ya Pablo sabía lo que venía para su vida. Pero, sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y si usted nota, lleva secuencia con el mensaje del día viernes, que decíamos que hay una lucha interna, aleluya, entre lo que quiere hacer la voluntad de Dios, el hombre espiritual que vive en nosotros, que quiere hacerlo agradable ante los ojos de Dios, y el hombre negativo, el hombre carnal, porque la Biblia lo señalaba, que había una guerra entre la carne y el espíritu, que quiere hacer las cosas de la carne. Aleluya. Entonces es tremendo como Pablo le dice a Timoteo, su hijo amado, no era hijo con consanguinidad, pero en la fe era su hijo, era su discípulo, le dice, ten mucho cuidado de ti mismo. Muchas veces nosotros estamos en la iglesia cristiana o los cristianos evangélicos, 90% de las cosas que le achacamos al diablo, yo quiero decirle hoy que no tiene que ver con el diablo, tiene que ver con nuestra carne, tiene que ver con uno mismo. Y sigue diciendo la palabra, Pablo le dice, no solo ten cuidado de ti mismo, sino que tienes que tener cuidado de la sana doctrina. No usa la palabra sana doctrina, pero en otra palabra habla de la sana doctrina. Tienes que tener cuidado de la doctrina que tú le enseñas y que tú vives. En otras palabras, él está hablando en dos sentidos, lo que él vive y lo que él enseña. Tienes que tener mucho cuidado de la doctrina que has recibido mía por medio de la palabra de Dios y manténla vigente, viva todos los días en tu vida. Y persiste en esto. Persistir significa que tú tienes que ir de continuo, diariamente persistiendo en esto. Para tú llenarte de doctrina, de conocimiento de la palabra, tú tienes que escudriñar la palabra every day, todos los días. No hay otra manera. Ahora, gracias a Dios tenemos la tecnología que usted también puede escudriñar la palabra, ya sea con oída, la palabra oída. Usted programa los salmos y la palabra de Dios oída en su teléfono. Usted puede bajar toda la Biblia escuchada si no le gusta leer o si tiene problemas de la vista. Pero lo importante no es si usted lo lee o si usted lo escucha, lo importante es hacerlo, persistir, o sea, diariamente tenemos que estar metidos en el conocimiento de la palabra, en la lectura de la palabra, porque esta palabra es la que va a llenar el hombre espiritual que hay en nosotros. Esta palabra es cuando vienen las situaciones adversas a nuestra vida, es la que va a aflorar, es la que va a salir a flote, es la que te va a decir cuando tienes escasez. El Salmo 23 dice, Jehová mi pastor y nada me faltará, aleluya. Es que cuando tú te metes en la doctrina de la palabra de Dios y a vivir la doctrina de la palabra de Dios, entonces tú vas a crecer, tú vas a ser un hombre entendido en la palabra de Dios, que es lo que Dios y el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Tú tienes que ser entendido en la palabra de Dios. ¿Por qué? Primero dice, ten cuidado de ti mismo y en la doctrina y persiste en ello, porque hay un porqué. Porque dice, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo. Aleluya. Aquí está dando una clave del mismo versículo, que primero le dice que tenga cuidado del mismo, pero ahora le está dando la respuesta de cómo lo vas a hacer. La única forma de cuidarnos de nosotros mismos, de que la carne de nosotros se levante, es persistiendo en la doctrina, es persistiendo en la palabra de Dios. Es que esa palabra de Dios embarga tu corazón, tu vida, tu mente, tu alma, todo tu ser. Y entonces, aleluya, entonces haciendo esto, te salvarás. Aleluya, te salvarás a ti mismo, dice la palabra. Todos los que estamos en una congregación, hermano, no nos llamemos a engaño. Nosotros todos queremos ser salvos.
Nadie quiere perderse. Yo estoy en el camino del Señor porque ya yo sé lo que hay en el infierno. Yo no quiero perderme. Y no solamente, si quieres llamarle que es que tengo miedo, pues sí tengo miedo y al infierno. Si quieres decir que es temor, sí tengo temor. Pero también tengo el temor primordial, que es el temor a Jehová. Aleluya. Porque ya Él nos dio todo. Ya nos dio la victoria. Al morir en la cruz del Calvario, el tercer día resucitó. Aleluya. Tomó las llaves de la muerte. Aleluya. Y nos hizo victoriosos. Ya usted y yo somos victoriosos. Cuando Jesucristo resucitó, cuando vino a la tierra, se hizo hombre, resucitó, aleluya, lo crucificaron y resucitó al tercer día, nos dio la victoria. Ya nosotros no somos más. Debemos ser presas del temor. No debemos tener temor de nada. Al contrario, usted tiene que ser victorioso. Usted tiene que mantener siempre una postura de hijo del rey. Aleluya. Una postura de que ya usted consiguió lo que quería. Aleluya. Pero ya conseguimos lo que queríamos aceptando a Cristo. Pero aquí te manda a que te cuides de ti mismo. Si te manda a que te cuides de ti mismo, para que tú haciendo esto, conservando la doctrina de Cristo y manteniéndonos en ella, dice que te salvarás a ti mismo. Entonces significa que tenemos que hacerlo, hermano. Hay que hacerlo. Muchos se preguntarán, bueno, pero sí, hay que hacerlo, pero esto no es tan fácil como se escucha, como tú lo estás diciendo, hermano Glenn. Esto no es tan facilito. Esto se escucha fácil, pero esto no es fácil. Pues nadie dijo que era fácil. Nadie me dijo a mí que cuando yo entraba en el camino del Señor, esto iba a ser fácil. Al contrario, yo entiendo lo que dice la palabra, cuando el mismo Jesús en la parábola dice que ancho es el camino que va a la perdición y angosto al que va a la vida eterna. Cuando Él dice en su palabra, hablando de sus discípulos, que somos usted y yo en estos días, que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatarán. Nadie dijo que era fácil. Si a usted le vendieron un evangelio fácil, hermano, un evangelio de que tú vas a sembrar y vas a cosechar miles de dólares, olvídese de eso, hermano. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué te está diciendo Jesús en su palabra? Que vamos a tener aflicciones, que vamos a tener escasez. El apóstol Pablo, que resucitaba muerto, el apóstol Pablo, que veía los milagros, hermano, ¿qué clase de aflicción el apóstol Pablo no pasó, hermano? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el apóstol Pablo y nosotros? Este hombre hablaba con Dios, este hombre levantaba muertos, este hombre resucitaba, este hombre... Pero ¿qué pasa, hermano? Igual pasaba aflicciones, es donde quiero llevarlo. Y lastimosamente, nosotros los cristianos queremos vivir todo esto, pero no queremos aplicar la doctrina. La doctrina hay que aplicarla en nuestra vida, porque no se crea, hermano, no es fácil, es verdad, pero si nosotros no hacemos nuestra parte, nosotros queremos tener poder de Dios, tener unción de Dios, pero no queremos pagar el precio. Este hombre pagaba su precio, buscando la palabra de Dios, orando al Señor. Mire, le voy a dar un ejemplo sencillo. Hace unos días atrás, hace como un mes y algo atrás, un hermanito de nosotros que es nuevo en la congregación, él me dice, Glenn, decidí meterme 3 días de ayuno. Está pasando una situación personal de él. Él es nuevo en la congregación, oído, y él me dice, voy a meterme un periodo de ayuno, y estoy ya ayunando, pero quiero que me explique más o menos qué es lo que es el ayuno. Y yo me detuve, porque hablo con él, ya tengo ratos tenemos ratitos que no hablamos, pero siempre estamos hablando. Y ¿qué pasa? Yo le empecé a explicar lo que era el ayuno, y él me dice, oh, gloria a Dios, entonces entiendo lo que es el ayuno, ahora sí estoy claro que estoy haciendo las cosas bien. Hermano mío, estamos hablando de un joven que acaba de entrar en el evangelio. Yo le pregunto a algunos de la congregación, ¿cuándo alguno de ustedes, y me hago la pregunta a mí mismo, tomamos esta determinación de agarrar 3 días de ayuno? Nada más estamos conformes con los días de ayuno que hay en el templo, que son los días sábados. Tenemos un día que no hacemos ayuno en el mes, tenemos 3 días de ayuno, y usted va y llega tarde al ayuno, como siempre dice la pastora, y hace 1 horita de ayuno, y usted quiere tener poder, usted quiere perseverar en la doctrina. Eso no nos va a dar poder, hermano.
nosotros tenemos que tomar, y pongo el ejemplo de este hermanito que está empezando y le está dando clase a muchos que ya tienen años de perseverar en el camino y nunca han tomado ni siquiera un día. Él tomó 3 días, un día de ayunar. Es lo que hablábamos el día viernes. Ya el Señor nos dio las herramientas para que la carne sea vencida por el Espíritu. Y una de ellas es el ayuno. Pero resulta, hermano, que nosotros a veces no queremos, o no podemos, o siempre buscamos una excusa. Pero hermano mío, la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que perseverar en la doctrina. Y dentro de la doctrina de la fe, que es la salvación, también están las herramientas a seguir, que es el ayuno, es la oración, aleluya. Eso hay que hacerlo, hermano, y sobre todo hay que involucrarse en la lectura cotidianamente de la palabra. Por eso Jesús decía, este es el pan de vida. La palabra de Dios es el pan de vida, es la lámpara a nuestros pies, es la palabra del Señor. Si nosotros estamos caminando en este sendero del cristianismo, de ser un discípulo de Jesús, nosotros tenemos que meternos en esta doctrina, en la doctrina de la palabra de Dios. Hay que leer la palabra de Dios, para que entonces así, dice, te salvarás a ti mismo. Haciendo esto te salvarás a ti mismo. Es lo que decía al principio. Nosotros todos queremos ser salvos, pero ya el Señor, por medio del apóstol Pablo, exhortando a Timoteo, nos está dando claves de cómo alcanzar esta salvación. A ti mismo. Y no solamente te tocarás a ti mismo, sino que cuando tú estás metido en esto de cuidarte de ti mismo, tú vas a tocar a otro, porque dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aleluya. Ahora bien, oír a una persona es una cosa, y en estos tiempos usted escucha muchas personas que desglosan la palabra de Dios, que hablan la palabra de Dios muy bonito y todo lo demás, pero no solo se queda en que lo hables, sino se queda en que la vivas, en que seas un testimonio de verdad de Dios. Muchas veces, a veces nosotros hasta sin darnos cuenta, podemos ser ocasión de caer de algunos hermanos que son débiles en la fe, por circunstancias en las que quizás usted entra sin tener ningún tipo de malicia. Usted entra a una circunstancia y otra persona, un hermanito en la fe, lo ve y dice, ajo, mira tú, lo vi, está en algo, y a veces no es ni por ahí el asunto, pero las personas no saben. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Nosotros también tenemos que ser muy cuidadosos con las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque no solo cuando tú cuidas la doctrina del Señor, te salvas a ti mismo, sino que también a los que te oyeren. Entonces es muy importante. Y en medio de todo esto hay algo interesante también. Hay algo que se llama uno de los frutos del Espíritu Santo, que es el que está al final prácticamente, que se llama la templanza. La templanza es hiperactivo, o sea, es indispensable en un hombre de Dios. La templanza, dice Proverbios 25, 28, y lo quiero leer, dice de la siguiente manera: como ciudad invadida y sin muralla es el hombre que no domina su espíritu. Aleluya. Hay otra versión que dice, como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Esta palabra, cuando yo leí este proverbio, yo dije, santo Dios, esto es tremendo, hermano. Mire usted, las ciudades en el Antiguo Testamento o en la antigüedad, ellas se amurallaban porque había constantes guerras, constantes pueblos que venían a invadir estas ciudades, constantemente. Hoy en día, a usted y a mí, constantemente nos están tratando de invadir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, con dardos de fuego de Satanás. ¿Está entendiendo por dónde va el asunto? Entonces resulta que este proverbio te dice a ti, como una ciudad invadida, o sea que ya entró el enemigo a la ciudad, y sin muralla, porque las murallas fueron rotas o tumbadas, es el hombre que no domina su espíritu. Hay algo que hoy la iglesia tiene que saber, y todo el hombre de Dios tiene que saber.
sea el que me está escuchando, hermano mío, si hay algo que usted tiene que desarrollar en su vida para poder ser triunfador en el camino del Señor, es la templanza, es el dominio propio. Porque cuando usted tiene dominio propio, usted no es llevado por cualquier tipo de viento de doctrina, ni por su sangre, ni por su carne. Usted es una persona fundamentada que tiene un dominio propio que usted va a poder decir en un momento determinado, y esto tiene que desarrollarlo desde lo más niño hasta lo más adulto, desde lo más jovencito hasta lo de más edad. Usted va a poder decir en un momento de presión de grupo, usted va a poder decir, bueno, yo creo que esto que están haciendo no es lo más correcto. Yo creo que yo me debo ir por este lado. Porque usted conoce la doctrina, aleluya. Usted sabe lo que dice la palabra. A usted ya nadie le puede estar echando cuento. Yo no puedo venir con fábulas. No, usted conoce la palabra. Y la palabra nos enseña que esta doctrina hay que persistir. Persistir es que hay que seguir, proseguir todos los días conociendo más de la palabra de Dios. Por eso es que cuando usted está en una situación negativa o una situación de presión de grupo, usted, siendo cristiano y conociendo y persistiendo en la doctrina, usted sabe que usted puede parar, dar un stop y avanzar. Y eso es en sentido si usted está con personas que no son cristianas. Pero cuando hay cristianos, también, hermano, no coma cuento que de repente están hablando temas que de repente no son agradables, que usted dice, pero ¿en qué yo me estoy beneficiando con esto que estoy escuchando? Yo me recuerdo, yo estuve en una iglesia donde a veces los jóvenes se reunían bastante y hacíamos bastantes reuniones. En otra iglesia, no en esta, aunque aquí también los jóvenes hacen muchas actividades, pero yo recuerdo que ellos, cuando llegábamos un grupo, porque siempre uno tiene su grupito con el que más uno comparte, llegábamos ahí y empezaban a hablar, sí, que no sé qué, todo hablando del Señor, que no, que vamos a hacer estos proyectos, estos planes, no sé qué, y de repente alguien salía y empezaba a hablar de un hermano. Eso siempre se da en todos los grupos, hermanos, eso es así. Ay, pero tú no viste el hermano tal y tal y tal, oye, mira que no sé qué, que esto, y empezaba, y yo de una vez, yo me paraba y me iba. A veces ellos no entendían por qué yo lo hacía, pero es que yo soy de las personas que, si yo no tengo pruebas o si yo no sé algo bien de un hermano, es más, yo ni hablo de ese hermano porque eso no me está edificando. Y en esas cosas es la que nosotros tenemos que a veces que ocuparnos y ponerle mucho cuidado. No se ponga usted de repente a hablar de hermanos, otro hermano. Si usted ve algo negativo en su hermano, para eso está las dos rodillas, hermano. Usted ore por ese hermano, o si tiene la confianza que debería tenerla, acérquese a ese hermano y dígale, hermano, yo creo que usted está fallando en esto, esto y esto. Tenga cuidado, percíbase. O hermano, mire que eso es lo que tiene que hacer la iglesia de Cristo. Perseverar en la doctrina, cuidarse los unos a otros, amarte como a ti mismo. Ama a tu hermano como a ti mismo, a tu prójimo como a ti mismo. Y el Espíritu Santo de Dios entonces empieza a trabajar en una obra especial dentro de la iglesia. Entonces empieza lo que es unánime junto, en armonía. Entonces empieza a fluir, hay un fluir, porque créame, hermano, si hay algo que lo que Satanás siempre ha buscado dentro de las iglesias, yo he estado como en 3, 4 iglesias anteriores, siempre yo he visto que ha empezado un movimiento de querer poner un hermano contra el otro. Siempre lo he visto. Así como pasa en el ámbito secular, en los trabajos, que usted está en un trabajo y usted cree que está bien con todo el mundo, y en realidad, si eran 10 personas trabajando en una oficina, usted está bien con una, y usted pensaba que usted estaba bien con los 9, usted era el 10º, ¿no? Y no es así. La gente, donde tú a la espalda, te meten tu puñal. Bueno, así pasa, increíblemente, a veces pasa dentro de la iglesia de Cristo, y esas cosas no se pueden dar dentro de la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo nos manda a perseverar en la doctrina, persistiendo en ella, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aleluya. Cuando usted empieza en los evangelios, siendo un cristiano, cuando usted empieza a moverse en esta esfera espiritual, Satanás siempre va a buscar un franco, un lugarcito donde él se pueda colar, donde él se pueda meter. Entonces usted tiene que cerrar, aleluya, cerrar todo. Por eso que hay que vestirse de toda la armadura de Dios, para poder, ¿qué? Contraatacar y contrarrestar todos los dardos de fuego que te tira el enemigo, el maligno, Satanás.
el enemigo de nuestras almas, que no tiene ni parte ni suerte con los escogidos de Jehová. Aleluya, ni con usted ni conmigo. Y esto es importante, pero dice, como ciudad sin defensa y sin muralla, es quien no sabe dominarse. Y aquí, hermano, aquí hay un problema muy, pero muy, muy grande, porque a veces el dominio propio a nosotros nos cuesta. Eso hay que desarrollarlo. Mire, le voy a dar un ejemplo sencillito. Yo conozco personas que todos los años, el 24, 25 de diciembre, están haciendo una promesa a ellos mismos, que en enero empiezan una dieta, porque ellos van a cambiar, ellos van a dejar de comer como están, porque están algunos obesos, porque tienen más sobrepeso, y ahora sí, este año vengo con todo, este año es el año mío, y empieza enero, y los primeros días de enero hasta hacen ejercicio, y van y corren y hacen ejercicio, y usted lo ve, están y comiendo sano, las primeras 2 semanas, la tercera semana ya nuevamente empiezan a comer lo que sea, y ya dejan de hacer ejercicio. Porque yo tampoco creo en las dietas. Yo creo en que la persona debe comer su cantidad moderada y hacer ejercicio. Esa es la manera sencilla. Entonces, mi hermano, al final, ¿qué pasa? El dominio propio es algo tan sencillo. ¿Qué pasa? Los vence. Los vence su propio cuerpo, su propia carne. Y al final, nuevamente fracasan. Ahora, yo te traigo una noticia. Yo te digo algo. Usted puede fracasar 1000 veces. 7 veces caer el justo, 7 veces lo levantará Jehová. Yo diría hasta 1.000.000 lo levantará Jehová. Pero usted, lo importante es que no se quede. Si fracasó en este intento, usted continúe. Usted continúa hasta que usted pueda dominar su cuerpo, su organismo. Que usted sea una persona que se sienta feliz. Porque las personas que no tienen dominio propio tienen algunas cualidades, algunas cosas que siempre están infeliz, siempre están tristes, siempre están cabizbajos, siempre entran en ansiedad, porque no tienen dominio propio. Hermano mío, el dominio propio el Señor nos da las herramientas cómo llegar a alcanzar esto, pero hay que negarse a sí mismo. Uno tiene que negarse a uno mismo, y a veces eso es lo que más cuesta, negarnos a las cosas que a nosotros nos gustan, a las cosas que nos agradan. Y créame, si nos vamos a número 1, la persona que quiere llegar a tener dominio propio no tiene que pensar en sí mismo, tiene que negarse diariamente, porque como le digo, si me voy a las cosas que a mí me agradan, la carne siempre se va a estar levantando sobre el espíritu. Y uno tiene que empezar a vivir en el espíritu. Y se escucha fácil decirlo, pero sé que es difícil. Pero al mismo tiempo el Señor nos da todas las herramientas, y el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos va a ayudar a alcanzar la estatura de varón perfecto en Cristo Jesús, que es lo que queremos, Rey y Señor nuestro. Queremos llegar a alcanzar esta estatura de varón perfecto. Queremos llegar a alcanzar esta estatura de poder, cuando veas una necesidad de un hermano, inclusive sin que el hermano te lo diga, por el discernimiento que hay en ti del Espíritu Santo, tú puedas darle una palabra de verdad, una palabra de aliento, una palabra que lo conforte, una palabra que cambie su vida, una palabra de aliento. No cuando tú ves al hermano cabizbajo empezar a hablar del hermano y en vez de ayudarlo terminar de hundirlo. No, hermano, esa no es la misión de la iglesia. Esa es la misión del otro, del cabeza de bloque. Y a veces la iglesia como que está desenfocada en ese sentido. Usted trate de animarnos, dice, anímense unos a otros y perseveren en la sana doctrina de la fe. Es lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Pero hay que saber dominarse. Y el dominio propio tiene que ver mucho también con la forma como tú tratas a los demás. Las personas que tienen problemas con dominio propio, como les dije, siempre están tristes, acabangados, tienen problemas, y al mismo tiempo esas personas también no tratan con amor a los demás. Pero ellos dicen, no, es que yo fui creado así y yo no tengo amor porque a mí no me dieron amor. Pero entonces tú eres cristiano y no tienes amor. ¿Cómo es esto? Si la palabra dice que Dios es nuestro amor, Él es el perfecto amor. Entonces, ¿cómo tú, siendo un cristiano, tú dices que no tienes amor para darle a otro? Al contrario, es cuando más amor tú deberías dar. Pero ¿qué pasa? Como no hemos dominado nuestra carne, el dominio propio no lo tenemos, el viejo hombre sale a flote, y entonces por eso es necesario que nosotros comprendamos, y no solo comprendamos, que vivamos esta palabra, vivamos el momento
Cuando Dios te dice a ti, cuídate de ti mismo, es que tienes que cuidarte de ti mismo. No hay otra manera, hermano. Todos se lo queremos atribuir, como le dije antes, a Satanás. Satanás a veces no está ni por ahí, hermano. Si él tuviera la forma de hablar, él diría, hey, pero ¿por qué me están copiando a mí? ¿Por qué todos me lo tiran a mí? ¿Por qué razón? Si son ustedes mismos. Bueno, eres diablo, y por ser diablo también recibe lo tuyo, en el nombre de Jesús. Pero la verdad, hermano, es que nosotros tenemos que entender que cuando Dios nos dice esta palabra, cuando el apóstol Pablo le está hablando a su hijo con amor, que se cuide de sí mismo, porque dice, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, hermano. Gloria al Señor. Ahí te está dando la clave del éxito en el camino del Señor. Él no está hablando que te cuides de las cosas externas, que te cuides del vecino, que si te hablan o no te hablan, que si te meten una... No está hablándote de eso. Él te está hablando de que el problema, en los problemas nuestros, el mayor problema nuestro no es lo que está alrededor, somos nosotros mismos. Entonces es necesario que la iglesia entienda que para poder cuidarte de ti mismo, tienes que desarrollar el dominio propio. Este dominio propio hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo, hermano. Porque es la única manera de que cuando usted vea situaciones que no están correctas, usted pueda avanzar. Y en su propia vida, situaciones negativas, usted la va a poder controlar. En el nombre de Jesús, reciba esta palabra en esta mañana. Vivamos la palabra. Seamos no oidores, no solamente oidores, sino hacedores de esta palabra. La templanza de Dios. La templanza de Dios en nuestra vida es la que nos va a ayudar. Pero cuando tú tienes templanza, entonces tú creas lo contrario a lo que dice el proverbio. Cuando la ciudad es invadida, como ciudad invadida y sin muralla, es el hombre que no domina su espíritu, o sea, que no tiene dominio propio. Ahora vámonos al contrario, vamos al antónimo de esta frase. El antónimo significa entonces que el hombre que sí tiene dominio propio, entonces no puede ser invadido y tiene su muralla alrededor. Aleluya. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Tengamos dominio propio. Tengamos dominio propio para que tengamos defensa y seamos una ciudad amurallada, que nada penetre. En las ciudades amuralladas, mire, por eso es que cuando el pueblo de Dios vio a Jericó, que era una ciudad amurallada, ellos dijeron dentro de sí, primero tuvieron que enviar espías, porque no podía entrar todo el pueblo. Ellos dijeron entre sí mismos, nosotros podemos conquistar esta ciudad amurallada. Era muy difícil, porque cuando ellos cerraban sus puertas, arriba de la ciudad estaban los arqueros, que tú ibas a tratar de entrar y te estaban tirando flechas, y esas flechas te mataban, hermano, te daban en la cabeza, en el corazón, donde fuera. En el cuerpo, te mataban. Entonces esas ciudades amuralladas eran muy difíciles de penetrarlas. Tenían que usar mucho tipo de estrategia para poder penetrar en una ciudad amurallada. Pues así quiere Dios que sea tu vida y la mía, ciudad amurallada por el Espíritu Santo de Dios. Pero para eso hay que tener dominio propio. Aleluya. Una ciudad amurallada dice que tendría defensa y tendría sus murallas. ¿Por qué tendría defensa? Porque entonces ya desde acá tú ves cuando viene el enemigo. Desde tu ciudad murallada tú ves cuando viene de lejos el enemigo. Y desde acá entonces tú le empiezas a soltar. Aleluya, le empiezas a soltar palabras. Le empiezas a soltar bendición. Mire, como yo decía, en el caso del profeta Eliseo, cuando llegó esa nación de los sirios que vinieron a invadir, y venían a matarlo. ¿Qué pasa? Venían a matar a Eliseo, venían a cogerlo preso, pero querían matarlo. Cuando él le dice, el rey le dice, ya los tenemos aquí todos juntaditos, los matamos. Y él le dice, no lo matemos, hagamos una comida y mandémonos de nuevo de vuelta. Hermano, a los enemigos nosotros a veces tenemos que tratarlos bien, no pagues mal por bien. No pagues, mal con mal, paga mal por bien. Trata bien a las personas, no importa lo que te hagan, y tú vas a conseguir la victoria. Eso es parte también del dominio propio.
Si alguien te hace daño, hey, en el nombre de Jesús, hermano, trátalo bien para que tú veas. Por más mal que te hagan, cuando tú empiezas a tratar bien a una persona, eso le va entrando, porque esas son cosas espirituales. Y el Señor nos lo ha enseñado en su palabra. Dominio propio. El dominio propio es lo que Dios quiere hoy en su iglesia. Cierro con esto. Esta ciudad que habla aquí, amurallada, somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Es necesario que nosotros entendamos que cuando nosotros tenemos este dominio propio, como dice aquí, la versión de la versión internacional me gusta mucho, como ciudad sin defensa y sin muralla, es quien no sabe dominarse. Cuando nosotros nos dominamos, que es lo que es el dominio propio, que es lo que es la templanza, que es uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios, entonces nosotros vamos a poder contrarrestar todo lo que venga negativo en contra nuestra. Mientras tanto, usted va a seguir sumergido en depresiones, en dolores, en sinsabores, en cosas que de repente usted quiere alcanzar y no las logra alcanzar. Pues no las logra alcanzar porque no tiene dominio propio, no tiene la disciplina. Este año voy a aprender a hablar otro idioma, sea el que sea. Si empezaste una semana, 2 semanas y al final el dominio propio no lo tienes, no tienes la disciplina, porque el dominio propio viene ligado a la disciplina. Una persona que tiene dominio propio es una persona disciplinada. Entonces la iglesia, no, este año voy a leerme un capítulo de la Biblia, perdón, un libro de la Biblia completo y voy a dar un estudio bíblico. Empiezas el primer capítulo, segundo, tercero, cuando vas por el 10º, ya hoy no lo lees, ya hoy, y cuando va a ver se acabó el año y no pudiste leer ni siquiera un libro de la Biblia, ni una carta que tiene 5 capítulos o 6, algunas. Entonces, hermano, tenemos que tener dominio propio para desarrollar la disciplina que Dios quiere de su iglesia hoy en día. Hoy en día hay muchas cosas alrededor que están afectando y la iglesia de Cristo le está faltando el dominio propio. Hoy en día muchos han desertado del ejército de las filas del Señor, para que usted sepa. Muchos hermanos con esto de la pandemia lo agarró y los hermanos, bueno, yo regreso cuando se vaya la pandemia. Y lo estoy diciendo riéndome, pero con dolor en el corazón, hermano. Muchos hermanos que no han desarrollado este fruto del Espíritu Santo, la templanza, se han ido en la ola del mundo. Porque como siempre lo digo, los enemigos de nosotros son Satanás, el mundo y la carne. Y aquí cabe demostrado, una vez más, el peor enemigo de nosotros mismos, el peor enemigo del cristiano eres tú mismo, es tu propia carne. Así que mi hermano, que el Señor me los bendiga. Oremos por los hermanos que están fluctuando en su fe. Llame a su hermano, pregunte por él, si usted no lo está viendo, que se está conectando en alguno de los Zoom que hay, los caballeros, las damas, los jóvenes, ahora los niños. Y hermano mío, sigamos peleando la buena batalla de la fe, porque Cristo nos llamó para ser sus soldados. Nosotros estamos en un ejército espiritual, un ejército, estamos en la fila de la fe, en el ejército de Dios. Entonces no podemos dejar que nadie deserte. Tenemos que, si alguien desertó, vamos a buscarlo, porque ese es mi hermano en Cristo. Es como si fuera yo que deserté. Hay que buscarlo, hay que restaurarlo, hay que preguntar qué es lo que está pasando, para que entonces así, hermano, podamos ser unánimes juntos, un solo cuerpo, una sola fe, tengamos un solo estandarte, que es Cristo Jesús. No descuide su dominio propio, empiece a vivirlo y verá la gloria de Dios en su vida. Entonces podrá empezar a vivir una vida de progreso, una vida de éxito, una vida de unción de Dios. Para conseguir la unción de Dios, como dije, este hermanito nos dio una gran lección. Ni acaso 2 meses de ser cristiano y ya está metiéndose 3 días de ayuno. Hermanos de 20 años y nunca han hecho ni siquiera un día de ayuno. Entonces, si usted quiere esa unción, usted tiene que dominarse y usted tiene que entrar en eso que usted quiere, el dominio propio, y actuar en fe y usar las herramientas que el Señor nos dio. Que el Señor me los bendiga y viva.